Buenas noches, señor. Buenas noches, mi Andre, ¿cómo estás? Bien, señor, gracias a Dios y usted. Bien, mi amor, ¿ya pudiste solucionar lo del internet? Pues estoy aquí donde uno tiene que tener internet. No es que me quedé sin trabajo, señor. ¿Te quedaste sin trabajo? Sí, ¿Por qué? porque la señora se va con el esposo, entonces. Y ahora, Pero, pues ajá, sí, espera que salga algo. ¿y dónde estás viviendo ahora, Andre? Ahora me estoy quedando aquí donde una tía. Ah, ¿verdad? Bueno, tienes que tener paciencia. Sí, señor. Anda, Andre, bueno. ¿Y desde cuándo sucedió eso? De la semana pasada. O sea, trabajé hasta el viernes, hasta el sábado, te digo. Pero fue rapidito, ya te había avisado, era. Nada, eso fue así. Como que, Eso ajá, de sorpresa. fue eso, Señor, parece. usted no subió lo de el estudio de caso de cierto, para tarea, ¿verdad? No me acordaba, Andre, yo quiero que me Mira, digas cuál es para habilitarla. señor, sé que Camilo, niño de 7 años que cursa tercera de primaria, un poco inquieto, agresivo, impulsivo. No acata órdenes de sus docentes, presenta bajo rendimiento académico. La única asignatura que le gusta es educación física. Camilo vive con su abuela materna. Sus padres se separaron hace 2 años. Entonces, ¿cuál es el origen del problema de Camilo? ¿Qué impresión diagnóstica sería en este caso? ¿Y cómo intervienes en este caso si fueras el psicólogo educativo? Ese es sobre la psicología educativa. Ajá, que terminamos y usted enseguida dejó. Listo, entonces vamos a hacer una cosa, Andrés. Mándamelo por WhatsApp para yo publicarlo en plataforma, ¿oíste? Y Ok. para habilitar la plataforma porque no me acordaba cuál era el estudio de caso. Entonces, ¿Y no lo socializaron la clase pasada? no, porque ¿te acuerdas que el caso te lo suministré fue a ti nada más? Y la clase pasada dimos fue psicología organizacional, ya terminamos la psicología educativa, pero nos sirve como para revisarlo y tomar una nota de él. Ya tú lo tienes, tú me lo subes. Ok, ok. Bueno, mi amor. Hola Dani, hola Aura, ¿cómo están? Hola, profe, muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. Daniela, ¿cómo Hola, estás? señor. ¿Cómo vamos? Bien, gracias a Dios. Usted. Muy bien, muy bien. ¿Cómo están? Bien. Bien. Bueno, mis amores, la clase pasada, ¿quién me hace un recorderis de lo que vimos la clase pasada? ¿Quién me lo da? ¿Quién me lo hace? ¿Qué ramas de la psicología hablamos? Profe, hablamos de la psicología organizacional. Organizacional. eh, ¿Y qué más? ¿Que hablamos terminamos de dar la psicología organizacional o no la hemos terminado? Creo que sí, sí, señora, sí la terminamos. la terminamos. Hoy vamos a hablar sobre una nueva rama de la psicología. Yo no sé si yo les asigné, no te asigné un tema a ti, Aura, no. Para mañana, A profesora, mí, es que usted me señor, a asignó mí, uno. usted me había asignado a mí la psicología organizacional. Pero mire, como la clase pasada No importa, André, Señor, va pero a ser posición. sí. ¿Cuál tema te toca a ti, Daniela? Ahorita no me enseñó. No sé, señor. No sé qué, Daniela, ajá. Pues es que lo que pasa es que en la clase tenías rato no tenerlas a las 3. De un día de pronto Daniela, Andrea es la que más se La señora frecuenta. se me iba y se me venía. Correcto. Entonces vamos a Andrea, si quieres refuerzas un poquito la psicología organizacional porque vamos a dar otra nueva rama de la psicología que es la psicología jurídica. ¿Tienes la investigación ahí, Andrés? Para que sí, refuerces sí, un poquito. Listo. yo tengo aquí. ¿Cómo hacemos? ¿Compartes pantalla? Si quiere, pero yo tengo un segundo entonces. ¿Cómo? Señor, ¿Cómo? ¿cuál me toca a mí? Sí, señor, Va a ser la exposición. si usted quiere, pero me da un segundo mientras yo Bueno, no te preocupes. parto el teléfono. Bueno, vamos a hacer algo. Señorito, Dime, Daniela.
Te voy a dar la psicología comunitaria, ¿Qué tema me va a tocar a mí? rama de la psicología social y Aura la comunitaria. Dame la psicología social. Social, sí. Ay, Al otro jueves. señor, Sí, para el otro jueves. Dime, André. creo que no voy a poder compartir pantalla, pero puedo pues, hablar de Profe, la qué investigación. pena. ¿Me puede decir cuál tema me corresponde a mí la otra semana? Psicología comunitaria, rama de la psicología que tiene que ver con la psicología comunitaria. Va a investigar todo lo relacionado con la psicología comunitaria y Daniela con la psicología social. Señor, puedo pues, hablar sobre la investigación que hice. Claro, habla, mi amor. Claro que sí. Es todo tuyo el espacio. Bueno, pues, ¿qué es la psicología organizacional? Bueno, la psicología organizacional, también conocida como la psicología laboral o del trabajo, abarca distintos ámbitos del trabajo humano, tales como el reclutamiento, la selección del personal, el análisis de los puestos de trabajo y la forma en la que los sujetos se desenvuelven socialmente. O sea, se encarga como que de ver cómo trabajan las personas, cómo se relacionan las personas con sus compañeros en una empresa, si de pronto cómo es su comportamiento con las demás personas, si cómo se expresan, cómo se desenvuelven en el trabajo. De esto básicamente se encarga la psicología organizacional. Bien. ¿Cómo interviene el psicólogo organizacional? Bueno, la psicología organizacional interviene en los distintos departamentos funcionales de una empresa, como en recursos humanos, investigación comercial, marketing y entre otros. En estos, pues cuando de pronto una persona va a entrar a una empresa, se le hace como que una serie de análisis, una serie de preguntas para ver cómo es el comportamiento de la persona, para ver o sea, qué objetivos tiene y qué de pronto qué metas tiene con respecto al trabajo o para qué quiere el trabajo o qué busca con ese trabajo, si mejorar su vida. Y ahí, pues me imagino que el psicólogo se da cuenta si la persona es una persona que, pues que sí tiene las capacidades para ejercer dicho trabajo. Bien, André. ¿Cuál es el rol de un psicólogo organizacional? Bueno, las principales funciones de un No escucho. profesional en este ámbito son estudiar el comportamiento humano dentro de su organización, evaluar y seleccionar al personal, evaluar el desempeño tanto en los individuos como en la organización entre sí. Ahora, Desem- Andreita, disculpa un momentico. ¿Tú puedes hacer un poquito el tono de tu voz que no te están escuchando ahora? Ahora, ok, pero tú sí me escuchas a mí, Aura. Sí, profe, a usted sí, pero a Andrea la escucho entrecortado. Casi no he entendido nada. Pasa que bueno, tiene el sí, tono de eso, ahora sí. Acércate más al micrófono, André. ahí sí me escuchan bien. Sí, Perfecto, ahora sí. señorita, ahorita sí. Bueno, pues, ¿cuál es el rol de un psicólogo organizacional? Bueno, las principales funciones de un profesional en este ámbito son estudiar el comportamiento humano dentro de una organización, evaluar y seleccionar al personal, evaluar el desempeño tanto en los individuos como en la organización entre sí, desempeñar actividades de planificación, organización, dirección y control, y realizar estudios sobre las variables psicolaborales que influyen en las organizaciones y también mejorar si de pronto está un ambiente pesado y que algunos compañeros pues no se llevan bien, vamos a tratar de mejorar eso, hacer actividades como para unir más a los grupos de trabajo, de eso, ¿cierto? El clima laboral como factor determinante. La psicología organizacional se encarga de evaluar, monitorear y supervisar el comportamiento de los trabajadores, así como la integridad de sus compañeros, la resolución de los conflictos y su adaptabilidad. Pues esta trata como de que cómo se relacionan los compañeros de trabajo, cómo te relacionas con los compañeros de trabajo, cómo es, o sea,
o si tú te sientes, si estás adaptado a tu trabajo o con los compañeros que tienes, cómo es tu comportamiento con los trabajadores, con el jefe. ¿Y cuál es la importancia de la psicología organizacional? Bueno, a pesar de no ser tangible ni medible, la psicología organizacional es un capital de enorme valor para el éxito de tu emprendimiento. Por el hecho de que, además de las máquinas y bienes materiales de una empresa, de la cual una empresa está compuesta, es fundamental pues tener a un psicólogo para que éste te ayude pues, a tener tu negocio pues, mejor organizado tanto en la parte, tanto en la parte pues de oficio como también en la parte pues de los compañeros de los trabajadores que tengas. Pues muy importante que las personas con las que trabajes sean unas personas que tengan un buen comportamiento, que sean unas personas responsables y entregadas en su trabajo y que también sepan compartir y relacionarse bien con las demás personas. Ya, señor, eso era lo que había investigado sobre. Bueno, Andreita, excelente, excelente. Te felicito. Bueno, con esa explicación tuya retroalimentamos lo que es la psicología organizacional, la psicología del trabajo, también se llaman, algunos lo reconocen como la psicología industrial, o sea, tiene varios, varios títulos, digámoslo así. Pero quiero que tengan claro que el rol del psicólogo organizacional es elaborar en una empresa, velar por la salud mental de los trabajadores, por el clima organizacional y todo lo que tiene que ver con el buen funcionamiento en la parte empresarial, en la parte de empresa como tal. Entonces, tiene múltiples funciones. Una de las funciones también es la selección de personal, como tú lo dijiste. Las entrevistas, se encarga de seleccionar los personal que van a laborar dentro de una empresa, hace una serie de valoraciones psicológicas para mirar cómo está esa persona en tanto su personalidad, las habilidades, la destreza y si es apta o no es apta para desempeñarse al cargo a la cual está aspirando. Entonces el psicólogo organizacional también vela por el buen funcionamiento del ambiente laboral, que tengan buena comunicación, que se sientan a gusto, que se sientan cómodos, que tengan una buena salud mental. En fin, como lo habíamos hablado la clase pasada, la función de la psicología organizacional es múltiple. Entonces, bueno, Andreita, te felicito. Entonces, con eso terminamos la explicación de lo que es la psicología organizacional. Ahora, ¿tienes alguna duda sobre la rama de la psicología organizacional? ¿O todo está claro? No, señora, por el momento todo está claro. Bueno, entonces vamos a hablar hoy de una nueva rama de la psicología, que es la psicología forense. Cuando ustedes escuchan la palabra forense, ¿qué se les viene a la mente? Pues, señor, yo pienso que, o sea, que es como esas personas que, pues de pronto cuando alguien muere, cuando las personas que de pronto mueren de una forma bastante, pues de pronto violenta, que de pronto un asesinato, cosas así. Bien, Pienso yo que de pronto se encarga como que va, no sé, no sé va bien de eso. direccionada a eso, va direccionada a eso. Bien, ahora, ¿qué se te ocurre, qué te viene a la mente cuando hablas de la psicología forense? Bueno, algo parecido a lo de Andrea, a mí. No sé, se me viene a la mente como el cuerpo, como la persona, o sea, como le explico, como algo de muerte. No sé, Es, como es para mí me voy a forense, es como eso, para Sí, sí, mí, como que como cuando yo, algo de o sea, muerte, como ya, como, no sí, yo sé, pienso como será. esas personas que de pronto, cuando mueren así como que, o sea, de una forma muy violenta, que de pronto son asesinados o algo. Pero entonces yo no sé lo que sea, lo que no me queda claro, entonces si ellos se encargan como que de pronto de mirar la forma en la que murió esa persona o si se encargan de pronto de
Ay, no sé, me voy a esperar que usted explique. No, pero no van mal, van bien. La psicología forense está relacionado con lo que tiene que ver la parte, digamos, de la muerte como tal y todas las implicaciones que se generan en torno a ella. Por lo menos cuando hablamos de la psicología forense tienen que tener claro que es la rama de la psicología. Es considerada la psicología, es la rama de la psicología que está relacionada con todo lo que tiene que ver con los comportamientos del ser humano, pero todo lo que está relacionado también con la conducta criminal. Ustedes saben que cuando hay un acto delictivo, una escena de crimen, intervienen tres agentes que son fundamentales: la víctima, el victimario y los testigos. La víctima es la que es agredida, en este momento el objeto de la agresión. El victimario es el que comete esa agresión y los testigos son los que observan, lo que están presenciando, lo que sucedió en ese acto delictivo. Entonces, cuando hablamos de la psicología forense, hablamos más que todo lo que tiene que ver con las ramas de la psicología que estudia todo lo relacionado con la conducta de las personas que están inmersas en una parte, en la escena del crimen. Es la que estudia todas las implicaciones científicas basado en la parte psicológica de los autores del crimen como tal. Entonces, de los autores del crimen como tal. Por eso que no están mal, porque la psicología forense sí está relacionada con muerte, con agresión. Profe, qué pena con usted, qué pena, perdóneme, no la escuché bien. La psicología forense, no entendí. Bueno, vamos a hablar con más claridad. La psicología forense es una rama de la psicología que está relacionada con el estudio de la conducta de las personas que están inmersas en un acto criminal o en la escena del crimen. El psicólogo forense es el que analiza psicológicamente la conducta de las personas que son víctimas, los victimarios y los testigos. El psicólogo forense es el profesional que hace una valoración en la conducta de esas personas como tal. O sea, en la conducta de la persona que realizaron el asesinato, por decirlo así, o a la persona que ya fue la víctima. De todos los agentes. Ya les dije que todo en una escena del crimen está la víctima, el victimario y los testigos. Entonces, digamos que el victimario asesinó y bueno, esa persona ya no está, ya murió, lógico, ya no va a ser analizada. La que va a ser analizada es la persona que cometió la agresión. En cierta manera, él hace un informe psicológico que es remitido al abogado o al juez para determinar la sentencia. Es decir, hay una ley penal que dice que cuando una persona comete un delito y el delito lo hace cuando no es consciente, cuando tiene un trastorno psicológico, esa persona se declara inimputable, o sea que no es consciente y no la llevan a un centro penitenciario a pagar una condena, sino ¿a dónde? A un centro de rehabilitación o un de salud mental para que sea tratado con una persona que tiene un desequilibrio emocional. Pero eso, ¿quién lo hace? El psicólogo forense a través de un informe y unas evaluaciones psicológicas que le hace al victimario para mirar cómo está su conducta y por qué actuó como lo hizo. Entonces, si le detectan un trastorno, entonces declararlo inimputable, esa parte se la pasa al juez. Entonces, el psicólogo forense, ¿qué hace? Recoge todas las evidencias, analiza la conducta, analiza el comportamiento de esa persona, ese victimario. Entonces, él le da ayuda al juez a determinar para que el juez dicte la sentencia.
Entonces el juez es el que lo declara imputado, o sea, inimputable, porque no es consciente de eso. Pero el informe lo hace ¿quién? El psicólogo forense. O sea, el psicólogo forense es un experto, es un psicólogo experto en analizar todo lo que tiene que ver con la parte clínica, los diagnósticos. Él es el que puede dar un diagnóstico si la persona tiene trastornos psicológicos o trastornos mentales o no tiene trastornos mentales. Entonces, a la persona que está inmersa en un crimen, no se le puede negar el derecho a tener una valoración psicológica. Entonces, el psicólogo forense es el que hace esa valoración psicológica, es el experto que analiza, que evalúa, que investiga y que determina y asesora al abogado o al juez para que tome una decisión de que si la persona es sentenciada bajo todo lo que tiene que ver con el régimen legal o la persona es llevada a un centro para tratar su trastorno psicológico. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Ahora, Sí, señora. entonces tenemos que tener presente que el psicólogo forense es un profesional de la salud mental. Él no es abogado, es un profesional de la salud mental. Estudia. Señor, y en este, disculpe que le interrumpa, y en este caso, ¿cómo, o sea, cómo intervendría el psicólogo forense de pronto en ¿cómo es que los que fueron, o sea, los que fueron, en los testigos, o sea, en los testigos, como, me imagino Bueno, que le hace preguntas sobre cómo, claro que sí. Entonces, mira, vamos a imaginarnos una escena del crimen, donde de pronto el esposo asesina a su esposa, porque el señor tenía un trastorno psicológico que era la celotipia. Las celotipias son un trastorno psicológico en la cual hay alteraciones. La persona tiene una obsesión o celos totalmente descontrolados. Resulta que el señor le dio al esposo un mensaje de un amigo y ya no creyó que era el amigo, sino otra persona y la asesinó. Ahí en esa escena de crimen estaban sus hijos y los vecinos. Hijos y vecinos. Resulta que hace el psicólogo forense, a la persona la detiene, pero como él tiene derecho a ser valorado por un psicólogo, en este caso es un psicólogo forense que lo valora, que les realiza una prueba psicológica o test psicológico, lo evalúa, investiga y después de un diagnóstico y entonces determina, hace un informe y se lo manda al juez y dice, no, esta persona tiene un desequilibrio emocional, tiene un trastorno psicológico y por ende él solamente dice así, él no dice si es culpable o no es culpable. Él hace el informe desde el análisis psicológico y el perfil psicológico de esa persona que es el victimario. Él también viene y evalúa a los testigos, comienza a hacer un estudio con ellos, a realizar un proceso, a indagar, a investigar, a realizar extrae información. Entonces puede decir los testigos, entonces él comienza a hacer un trabajo con ellos. O sea, los testigos también le pueden dar información sobre el comportamiento del victimario y de la víctima. Entonces ahí esa persona, con toda la información que se suministra en los testigos, él realiza el informe. De pronto dirán, o sea que a los testigos solamente se les hace un interrogatorio, un indagatorio. Hay testigos que en este caso, si son los hijos, también el psicólogo forense interviene en la salud emocional de los hijos realizándole terapia psicológica para que ellos puedan o sea, también superar. puede intervenir el psicólogo forense en eso. Sí, el psicólogo forense también tiene que hacer terapia psicológica y también interviene. El psicólogo forense está muy de la línea del psicólogo clínico, que realiza una serie de terapias psicológicas para sanar la parte o desequilibrio emocional del paciente. Entonces va muy, 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 muy de la mano. Tenemos que tener claro que el psicólogo forense
es ese profesional que trabaja con todo lo que está relacionado con la conducta criminal. Entonces, en el caso de la víctima, el psicólogo forense lo que hace es un informe y se lo pasa al juez. Evalúa el estado emocional del acusado, valores de desempeño psicológico de la víctima, si la víctima en este caso queda viva, porque hay muchas bases que hay muchos que la víctima queda viva, entonces él también evalúa la parte psicológica de esa víctima y los daños psicológicos. O sea, el psicólogo forense es ese profesional que trabaja con todas esas partes de los que intervienen en la escena del crimen. ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Sí, señora. Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta que el psicólogo forense también tiene una serie de funciones, como les dije, la valoración de la valoración clínica, forense, no clínica. Hay una valoración forense que son pruebas psicológicas. También hay testigos expertos y ella es la que da la validez y la confiabilidad de este informe. Entonces, la psicología forense trata de eso, de analizar todo lo relacionado con la parte delictiva. Yo les coloco un ejemplo también. Aquí en Colombia, yo no sé si ustedes yo a Andrea creo que una clase le estuve hablando de Garavito. Tú lo buscaste, de Andrea. Sí, señora. Garavito, que Ahí también, estaba. sí, Garavito, que también es llamada la bestia. Él era una persona que asesinaba a los niños. Él, digamos, era de estrato socioeconómico bajo. Entonces, él se aprovechaba de las personas con bajos recursos económicos, se ganaba la confianza y después cogía y abusaba de los niños, los varoncitos, de un rango de edad de 7 a 9 años más o menos. Entonces, él es una persona, el psicópata es una persona muy inteligente, es persuasiva, es una persona, incluso se dicen que es seductora. Esa persona siempre es como la víctima, es como dice, y va maquinando todo. Garavito en ese estado, en esa lista de crímenes, él llegó a cometer ciento y pico de crímenes con niños, ¿verdad, Andreita? Sí. Que abusaba de ellos. O sea, y él tenía como una, o sea, unos que le, o sea, como unos rasgos que eran los que más les gustaban. O sea, tenía Claro, como su. él siempre se buscaba las víctimas muy parecidas con los mismos rangos, las edades, el mismo estrato socioeconómico, la misma, de pronto las mismas condiciones físicas. Él siempre, por eso le digo, él analizaba mucho la víctima y después atacaba, pero también primero seducía a la familia, se ganaba la confianza y después. ¿Qué pasó con Garavito? Garavito tiene un trastorno psicológico. Ese señor le declararon ese trastorno, él recibió su tratamiento psicológico y él ahora está pagando una condena, pero no sé cómo de pronto el psicólogo forense dice que ya él no tiene ninguna dificultad y que no es un peligro para la sociedad. Y él está casi por darle la salida. Entonces, miren, así como el caso de Garavito, hay muchos casos. La de la niña, es que a mí se me olvida el nombre, de lo que sucedió en Bogotá, de una persona que asesinó, que era de estrato alto. Sofía, Sofía creo que era. Sí, La que el violador se la llevó al apartamento y la mató. eso. Sofía creo que es. Bueno, ese señor es de estrato socioeconómico alto. Miren la historia. Él fue al barrio, analizó la niña, cogió la niña, se la llevó para su casa, la encerró en su apartamento y prácticamente la torturó, prácticamente no la torturó y abusó de ella. Ya tenían todas las pruebas los abogados. Un abogado le hizo que un psicólogo forense lo valorara. Claro, y el psicólogo forense quería decir que él tenía un trastorno psicológico y que él no podía pagar la sentencia en un centro penitenciario, sino en un centro de
de salud mental. Entonces, yo no sé dónde llevó el caso, si él actualmente está pagando la condena en un centro penitenciario o él está recibiendo ayuda psicológica. Pero hay casos así. Él lo tienen en la cárcel de Valledupar. Él no lo han soltado, o sea, él no lo han pasado. No lograron pues meterlo a un centro psiquiátrico ni nada de eso. No, porque imagínate, toda Colombia estaba en contra de eso, o sea, Claro. pero un abogado sí trató. Entonces, mire, la opinión del psicólogo ante un juzgado es muy importante. Y por eso que el psicólogo forense tiene que ser una persona con criterio, para que él pueda dar un punto de vista confiable, porque dependiendo el informe psicológico que emita o que dé el psicólogo forense, así va a servir para poder ayudar o no ayudar en el caso, declararlo imputable o inimputable. Entonces, miren que imputable, porque si el psicólogo dice, no, que él tiene un trastorno psicológico y no era consciente, del abogado, aquí hay una ley, aquí en Colombia hay una ley que dice que cuando una persona tiene un desequilibrio emocional no puede ser llevado a un centro penitenciario, sino que tiene que recibir ayuda psicológica. Y cuando ya esté bien psicológicamente es que va a estar en un centro penitenciario. Entonces hay abogados que saben eso. Entonces cuando están defendiendo a su cliente, lógico que van a apoyarse de eso, pero ahí juega el papel muy importante es el del psicólogo forense, porque es el que realiza ese informe. También les quiero decir que esta psicología es relativamente nueva y nace a raíz de esa ley, cuando hablaban de los desequilibrios emocionales, de los trastornos psicológicos. Dicen que la mayoría de los casos en la cual son casos que de pronto son bastante desastrosos, dicen que los victimarios siempre tienen algún desequilibrio emocional. Entonces, miren el caso de Garavito, el caso de la niña que ahora comentó, que a mí se me olvida el nombre de la niña. Hay muchos casos, Sofía, hay muchos casos que han pasado y que realmente hay personas que el abogado, aquí en Colombia no creo que ha pasado eso, pero mire, comparado con Estados Unidos, si ese caso hubiese pasado a Estados Unidos, a ese hombre le hubiesen dado cadena perpetua. Sí. Entonces, eso es algo que las leyes de Colombia tienen algunas situaciones porque ellos defienden los derechos humanos. Entonces, bueno, chicos. Pero sí deberían, ¿verdad? Deberían porque, o sea, merecen ese castigo, de verdad. Sí, claro, hay muchas situaciones que uno tiene que, pero bueno, ahí vamos. Eso es algo que no podemos cambiar de un día para otro. Entonces tenemos que tener claro las funciones del psicólogo forense. Realiza una investigación, hace una valoración, realiza un diagnóstico, también hay un tratamiento, también hay una intervención psicoterapéutica, en el caso que intervienen terapéuticamente, también hace una valoración, también hace un informe y se lo pasa al juez para que él mire si la persona tiene alguna dificultad o no. Y el juez es el que decide si es declarado imputable o inimputable. ¿Alguna duda en el momento sobre la psicología forense? Por el No, momento señor. no, profe. Bueno, ahora vamos a entrar a otras ramas de la psicología que son similares, pero quiero que no se confundan. Vamos con la psicología jurídica. Se dice que la rama de la psicología jurídica o la psicología jurídica también comprende el estudio y la explicación y valoración y asesoría de todo lo que tiene que ver con la conducta del ser humano en la parte legal. Es aquel que realmente trabaja, es muy parecida a la psicología forense. Se dice que el psicólogo jurídico es el que estudia, hace una valoración, prevención y asesoramiento. Si nosotros lo vemos desde este punto de vista,
es igual, o sea, la definición es muy parecida al psicólogo forense. Pero tenemos que tener claro que aunque tengan las mismas funciones, el psicólogo jurídico tiene una, digamos, una ventaja o desventaja. El psicólogo jurídico no realiza informe, sino que él recolecta toda la información a través de valoración y se la pasa ¿a quién? Al psicólogo forense. O sea que digamos que la psicología, en este caso la psicología jurídica, es la que recolecta, o sea, la psicología jurídica es la que recolecta toda la información para ser llevada ¿a dónde? Al psicólogo forense. Y el psicólogo forense es el que realiza el informe psicológico para los jueces. ¿Sí quedó claro o no? Más o menos. O sea, Más o menos. el psicólogo jurídico, o sea, recoge toda la información sobre, o sea, es como mira por decirlo así, como el expediente del ¿cómo es que? Del acusado. Y se lo pasa al psicólogo forense. Y este se encarga de como que de realizar el informe con lo que él, o sea, logró, pues decir así, como que lo que él logró sacar del caso y lo une con con lo de con lo que le pasó al psicólogo jurídico y pues hace un informe de eso, más o menos. Sí, Lo que yo miren, entendí. lo que pasa es que hay que tener, yo les voy a decir algo. La primera rama de la psicología en la parte legal fue la psicología forense. El psicólogo forense antes se encargaba de realizar peritaje. ¿Qué es el peritaje? Es toda la recolección de información del caso a investigar. Es el que interroga a la víctima, al victimario, los testigos, pero no es un policía, no es un detective ni es un abogado. Es un psicólogo que indaga, digamos que indaga desde la parte psicológica el comportamiento de esas personas. El psicólogo forense hacía todo eso. Él también recolectaba información, él mismo iba a campo y él mismo realizaba el informe. Cuando ya el psicólogo forense, digamos que sintió de pronto mucho trabajo, entonces viene y nace la psicología judicial o jurídica, que es como la auxiliar de la psicología forense. Entonces ella viene y hace casi todo lo que hace un psicólogo forense, estudia los factores extrajudiciales, busca información, hace también el peritaje, pero cuando tiene toda la información, él no va a hacer un informe, sino se lo pasa al psicólogo forense. Y el psicólogo forense es el que realiza el informe con base a lo que el psicólogo jurídico le suministra. Y entonces el psicólogo forense, ese informe es el que se lo pasa ¿a quién? Al juez, para que él dictamine si hay sentencias bajo ese informe o no. Entonces, por eso es que tienen muchas similitudes, porque prácticamente hacen lo igual. Lo único que no hace el psicólogo jurídico es el informe que hace el psicólogo forense. ¿Ya? O sea que el psicólogo forense va como que más a fondo, ¿cierto, señor? De la situación. Sí, el psicólogo forense es el que tiene más estrategia, porque hace lo mismo que el psicólogo jurídico y hace un informe. Claro que es el máximo. Digamos que el psicólogo forense es jefe y el empleado es el psicólogo judicial. El psicólogo judicial investiga, analiza, va a terreno. Pero es casi como parecido, ¿cierto? La función son casi Claro, parecidas. es parecido. La única diferencia es que el psicólogo jurídico no hace informe, el psicólogo forense sí. Sí, El psicólogo forense aplica los conocimientos y hallazgos en la toma de decisiones. Dime, o sea, el psicólogo forense es el que
por decir así, dictamina o sea, lo que es el área psicológica, que dictamina cómo es todo. ¿Ya? Es correcto. Todos los procesos de todos los psicólogos que ya